Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están sintonizando. Bienvenidos a un podcast más de Tiquín, esta iniciativa que estamos trabajando junto con todos los peteneros para transformar este lindo país, esta linda Guatemala, y desde aquí, desde esta parte del mundo, tratar de incidir y hacer lo mejor que tenemos dentro de nuestras manos para trabajar por una mejor Guatemala. Hoy tenemos la visita de Diego Enríquez Beltranena, un gran amigo, una gran persona, un gran guatemalteco que viene a visitarnos y a compartirnos un poquito de todo su gran conocimiento y de todo su gran expertise. Bienvenido, Diego, a este lindo departamento, al departamento de Petén. Y es que, leyendo un poquito de tu vida, yo me siento bastante identificado porque creo que compartimos bastante, porque tú eres abogado. Así es. Yo soy politólogo. Sí. Tienes una maestría en marketing deportivo. Yo también pues estudié marketing electoral, como que hemos estudiado un poquito de todo y hemos llevado nuestra preparación en distintos momentos y en distintas áreas de la vida, que yo pienso que eso nos ha dado un poquito de formación integral. Y yo el día de hoy quiero empezar compartiéndote esa formación que he tenido a lo largo de estos 37 años con este libro, para que lo puedas leer y que puedas pues compartir un poquito conmigo de todo este. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, Luis Pedro, aquí recibiendo esto que me encanta realmente leer, un manifiesto para el que no se rinde. Así que buenísima onda, mil gracias, de verdad, me encanta recibir eso. Son 37 lecciones de vida, tengo 38 años. A los 37 yo sentí que tenía que hacer algunos ajustes en mi vida y los hice. Afortunadamente vencí esa etapa del miedo y me tiré al agua y dije, esto pues me encantaría compartirlo con demás personas. Sí, nada, felicidades, la verdad. Escuchando bastante sobre ti, me llama la atención de que te encanta la filosofía estoica y te he escuchado citar bastante a Séneca. Así es. De que la suerte es la mezcla de preparación con la oportunidad. Empecemos hablando de eso, o sea, ¿en qué me tengo que preparar? ¿Cómo? Mira, qué buena pregunta, y creo que al final hace poco también estaba escuchando Mario Alonso Puig, un doctor, filósofo, speaker internacional y motivacional muy importante, y entendía que al final la filosofía era ese gusto de la sabiduría, y yo al final cuando uno normalmente escuchas filosofía dices, qué pereza. Pero hay tanto detrás, y lo interesante es todo lo que hace mucho tiempo estaba estructurado, nos permite tener pilares que hoy funcionan, que muchas veces es como back to basics, de regresar a eso básico, a esos puntos, a esas raíces, que creo que es importante estando aquí en Petén. La gente habla mucho del tren del éxito o el tren de las oportunidades, que pasa, ya no regresa, que esa oportunidad se fue, y yo no estoy de acuerdo. Y la verdad que comencé a repetir mucho la frase. Hago la mención también de Maren Rojas Estapé, psiquiatra española muy, muy reconocida. Siempre digo también que es una de mis mejores amigas, pero ya saben que esa broma siempre la digo porque ella no sabe quién soy, pero al final ese es problema de ella, no mío. Pero ella mencionaba y ponía otra vez de moda la frase de Séneca, y a mí me encantaba porque es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Yo lo que le digo a la gente es: el tren de la oportunidad o del éxito no es que pase y se vaya, sino siempre está pasando. El problema es que no para. ¿Qué significa la preparación? Es la pregunta que hacíamos en una de las conferencias que teníamos aquí en Petén, que la verdad que a todos los que estuvieron aquí con nosotros, la verdad que maravilloso, y compartir con ustedes ha sido un buen shot de energía que me pareció excepcional. Pero yo les decía puntualmente, ¿dónde quieres estar en los próximos 60 meses? ¿Dónde quieres estar en los próximos 30 meses? ¿Dónde quieres estar en los próximos 2 años? ¿El próximo año? ¿Qué vas a hacer en los próximos 12 meses? Entonces, cuando comenzamos a hablar de la preparación, es ¿qué quiero? O al menos ¿qué no quiero? Y eso lo aplicaba mucho también otro filósofo español, y comenzaba a mencionar ¿qué no quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Entonces, la pregunta de ¿ante qué me tengo que preparar? Es a eso. ¿Qué no quiero que esté sucediendo en los próximos 12 meses? ¿Qué quiero que esté sucediendo? Para que eso pase, ¿qué requiero preparar? Hablando de Petén, Petén es el futuro. ¿Dónde lo veo? Para que eso suceda, ¿qué tengo que hacer? Entonces existe una preparación, como bien decías, en marketing, en operaciones, en gestión y enlaces municipales, porque tenemos que tener conversaciones con la parte gubernamental, en cómo me comunico con la misma parte local aquí, con los empresarios, emprendedores, vendedores. La preparación es muy, muy, muy específica para el camino que cada quien quiere tomar. Pero es importante saber hacia dónde voy, porque si no sé hacia dónde voy, ¿cómo me preparo? Y finalizo mi respuesta con algo que le digo a muchos vendedores, y traigo a una filósofa muy reconocida que era llamada Alicia en el País de las Maravillas.
Y Alicia le pregunta al gato, ¿gato qué camino tomo? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? La verdad no importa. Entonces no importa el camino que tomes. Y regreso a que a veces eso nos pasa en la vida. Yo no estoy contento con mi camino, pero ¿a dónde vas? No sé. Entonces no te quejes. Entonces la pregunta hoy es, como lo hemos estado hablando en el transcurso del día de hoy, un impacto en la generación de criterio. Y esa generación de criterio es, comienza a cuestionar si estás en el lugar que quieres estar. Interesante. Y fíjate que creciendo sobre esa estructura de pensamiento, la preparación y la oportunidad generan el destino o suerte. Sobre esa preparación, me parece curioso que perfiles como el tuyo son muy interesantes porque conoces mucho, o sea, de varios campos. Y querer trasladar toda esa estructura de pensamiento hacia las demás personas para promover un poco ese criterio o esa conciencia es complejo, porque ¿en dónde empiezo? Sería la pregunta para formar la preparación que estoy buscando promover. Interesante. Estaba recientemente leyendo un libro, Diario de un CEO, y decía él algo que yo, para recordarme, bauticé como Cocaco Rerre. El origen de todo es el conocimiento. Totalmente. Luego, decía él, el conocimiento aplicado genera capacidad, que sería el segundo componente. En la medida que yo genero más capacidad, mejora mi red de contactos. Una vez ya mejoré mi red de contactos, que sería el vínculo que salta a las oportunidades, porque las oportunidades normalmente son contactos o son personas que te van abriendo las candados o las puertas de la vida para ir avanzando. Se genera mayor cantidad de acceso a recursos. Y cuando los recursos ya los tienes disponibles y puedes multiplicar esa cantidad de recursos que se vienen provocando del conocimiento, de la capacidad, de la red de contactos y de los recursos, termina en el último, que es la reputación. Increíble. Ese 5 etapas es el que va provocando más velocidad y haciendo que la bola de nieve vaya creciendo. Y ahí me hizo sentido lo que dices, porque la preparación junto con la oportunidad, trabajándolo en esa mística, ¡pum!, genera la magia, que es las oportunidades. Y yo creo que eso es parte, pues, de lo que nos trajo acá, un poco curioso, hablando sobre el concepto de sincronicidad de Carl Jung, ¿verdad? De cómo van ocurriendo místicas y etapas, ¿verdad? Yo creo que eso que hemos hablado de la sincronicidad, mira, yo pertenezco a un grupo de networking y me encanta a mí unas iniciales que ellos utilizan, que es BCR. Todo lo que dices, algo me parece curioso, porque parte de lo que te decía era yo huir del todólogo a regresar a saber un poco de todo. Tiene todo el sentido del mundo, pero yo encontré en las ventas el catalizador y canal ideal, porque al final, cuando hablamos de ventas, a todos le llaman la atención las ventas, porque al final las ventas se convierte en cómo podemos hacer una transacción de algo con algo, no necesariamente el dinero. Puede ser una transferencia de confianza, puede ser una transferencia de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero BCR significa visibilidad, credibilidad, rentabilidad, y tiene que ir en ese orden, porque muchas veces la gente quiere rentabilidad, pero ni siquiera es visible. Quiere rentabilidad, pero no es creíble. Entonces la preparación viene en un concepto de tú te preparas para ser visible, te sigues preparando para ser creíble, y entonces en el tiempo vas a tener rentabilidad. Y no quiero hablar de una rentabilidad solamente financiera, es una rentabilidad emocional, es una rentabilidad de imagen, es una rentabilidad de recursos, es una rentabilidad de conocimiento. Pero como yo siempre menciono, y me encanta traer siempre frases, que es una manera bien fácil de transmitir conocimiento, y se lo dejo a la audiencia, yo mencionaba que tengo un amigo que se llama Confucio, y Confucio decía que el ser humano tiene dos vidas, y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solamente tenemos una. Entonces la sincronicidad, basada en lo que estábamos hablando de la preparación, es una manera en la que Carl Jung y muchos filósofos han hablado de cómo comienzan a suceder situaciones en un efecto dominó. Y el efecto dominó, como bien sabemos, es empujas algo y comienzan a moverse otras piezas por esa acción inicial. Y el problema de la sincronicidad es que no solo está enfocado en la parte positiva, sino también en la negativa. Y lo mencionábamos hoy, estábamos hablando con Carlos y con tu persona, y hablábamos de que a veces una mala situación se convierte en un mal día se convierte en una mala semana en un mal mes en un mal año. Entonces, del 31 de diciembre al 9 de enero queremos que las cosas cambien. Pero estando aquí en Petén, donde está la raíz y la locación de donde nace el calendario, aterrizamos de que los mayas, potentes, muy conocedores, seguían siendo humanos. Claro, más místicamente, más conexión con esa parte mística, pero entonces aterrizamos en que el calendario es una parte de creación humana. Entonces, ¿qué diferencia hay el 31 de diciembre al 1 de enero versus el 22 de marzo al 23 de marzo? Es una interpretación humana. Entonces, la sincronicidad es, como viene de decir Margarita Pasos también, no es lo que nos sucede, sino cómo interpreto lo que nos sucede. Entonces, la preparación te va a ir permitiendo alcanzar un mayor nivel de conciencia para saber que las situaciones que pasan puede ser un efecto aislado o puede ser que algo nos está enseñando la vida. Porque al final nosotros vivimos en un libro constantemente.
Depende si quieres que sea un libro aburrido, un libro interesante, un libro divertido o no. Y por eso yo he podido generar un efecto de sincronicidad en la gente usando mucho el humor. Y es lo que hablábamos hoy de la conferencia. Se nos ha olvidado que ser adulto puede ser divertido. Se nos ha olvidado que cuando uno va a una capacitación uno se puede reír. Se nos ha olvidado que cuando lees un libro la emocionalidad también es interesante. Entonces la sincronicidad proviene de la interpretación que le das. Qué lindo. Entonces eso para mí es vital. El tema es dónde está lo que quieres alcanzar y esa preparación, como te está diciendo, que esa sincronicidad sí la puedes cambiar en cualquier momento, pero depende de tu interpretación. Hablar contigo siempre va teniendo esas respuestas bonitas porque es como que ese lindo debate y linda discusión de ideas y construyendo sobre lo que dices justamente en ese proceso del conocimiento, capacidad, contactos, recursos y reputación. Normalmente por falta de conciencia y por falta de preparación iniciamos en el componente incorrecto. A veces empiezo un negocio partiendo de que quiero recursos o a veces inicio algo por mi red de contactos o por lo que pensarán los demás. Y por eso mismo creo que todo, como bien dices, parte de la preparación, porque a veces iniciar en el camino incorrecto que empezar, digamos, por el final, que sería por dinero, pues ahí vienen los resultados después de que lo que hiciste no vino con una motivación correcta, sino que vino con una motivación económica y no sin el suficiente conocimiento para que cuando eso se logre puedas sostenerla. Y eso es lo curioso de estar aquí en Petén, porque Petén despierta esa conciencia. En nosotros, quienes nos encanta, digamos, el entendimiento del tiempo, el entendimiento de los dos tiempos, que está el tiempo Kairos y está el tiempo Cronos. Y en ese entendimiento de la mística, yo, hoy que estábamos compartiendo una charla, que por cierto les recomiendo todos los programas aquí de mi querido Diego, y yo más allá, digamos, de la preparación que hacen ventas, veo la preparación tuya de transformar vidas y de transformar conciencia. Yo te veo a ti como un multiplicador de conciencia y un multiplicador de la seguridad personal de cada quien, porque las ventas al final pues parten de la satisfacción propia. Total. Y cuando tú estás bien contigo mismo y cuando estás apasionado con lo que haces, la venta viene pues casi que solita, camina, ¿verdad? Sincronicidad. Sincronicidad. Entonces caes en lo mismo. Entonces lo interesante es que yo metí en ventas eso, que el 80% de las personas que están en ventas no están en ventas porque quieren, sino porque no tenían de otra. Entonces la mala perspectiva, la mala percepción de las ventas ha hecho esa limitante donde la gente se le ha olvidado esa frase que para mí es vital. Y precisamente ahora estaba tomando una foto aquí de este hermoso paisaje que tenemos detrás, tierra mística, enérgica, impresionante. Un amigo de México a veces pone diferentes lugares donde está y dice la oficina de hoy, pero lo que discutíamos con él es Eduardo Almá de México y generamos una amistad a través de la sincronicidad, a través de irme a Buenos Aires, de tener una amiga de Colombia que se fue a estudiar a México, que necesitaba esto, comenzó a conectarme, hicimos un evento y generamos una amistad, sincronicidad otra vez. ¿Pero por qué traigo a colación esto? Porque parte de lo que estás diciendo y me encantaba cuando hablabas de ser un multiplicador y ese multiplicador de confianza en las personas vuelve a tomar tanta importancia otra vez la frase de ser persona está de moda. Y cuando estás compitiendo y quieres conseguir algo y estás persiguiendo un sueño, a veces nos ponemos muy tercos, muy necios. Y está bien, esa resiliencia es buena. Pero también, por ejemplo, el libro de Kim Pearl, que habla de Execution Factor, ella dice que los que lideramos con resiliencia hay que tener cuidado porque el riesgo de liderar con resiliencia es que a veces no sabemos en qué momento hay que cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo no es malo. El tema es que muchas veces decimos, no, aquí ya topé, eso es lo que toca. Sí. Imagínate, yo sentado acá, como lo estábamos hablando al inicio, siendo abogado, ahora dando entrenamientos en ventas a nivel internacional, viniendo aquí a Petén, trayendo una marca chapina a un lugar que tiene tanta mística chapina. Si yo hubiera creído que el cambiar de camino no era lo correcto, ¿cómo estar aquí siendo un multiplicador? A veces no entendemos esa sincronicidad, pero la invitación aquí es a tener paciencia, tener conciencia y a dejarte fluir. Y algo que no nos han enseñado es aprender a escuchar la intuición. Siempre está esa vocecita que te dice qué hacer. El problema es que nos hemos vuelto muy hábiles para apagar esa voz. Wow, qué interesante, porque nuevamente construyendo sobre el inicio, que vamos a construir sobre la preparación para llegar al conocimiento y para llegar a la conciencia. Ahora que lo dices, nos ha educado la cultura, las redes, en fin, a tener como esa barrera de entrada de no querer nosotros cambiar nuestras ideas, de cambiar nuestros prejuicios.
Y en esta misma lectura que estaba haciendo es de que la barrera de entrada es el ego. O sea, tenemos un problema de ego en cuanto a no queremos liberarnos de esa ficción personal que hemos creado y no queremos entrar a conocer el conocimiento o prepararnos porque tenemos miedo. O sea, no sé qué existe en el mundo donde el ego es una constante barrera de entrada. Tú que estudias artes marciales, que has tenido acceso a tantos recursos, ¿cómo se combate y cómo se le da muerte al ego? O sea, ¿cuál es el primer camino para... Qué buena premisa, la verdad que bien interesante. Creo que lo mencionaste muy bien y regresamos otra vez a Coca-Cola. El hecho de que muchas veces se inician los negocios pensando en los recursos o pensando en la plata, como bien lo mencionabas, creo que viene mucho del concepto del control. Estamos en una época en la que la velocidad es tan vertiginosa que realmente hoy hay muchas cosas fuera de nuestro control. Pero el ser humano, otra vez regreso a como arranco yo las conferencias diciendo que ser adulto ha sido el sueño más estúpido que he tenido desde niño, cuando yo creo que no es cierto. Porque el tema del control es una manera en que cuando pierdo el control me da miedo. Cuando tengo miedo me siento no validado. Cuando me siento no validado, lo que sale es mi amígdala, que es mi instinto de supervivencia. Y mi instinto de supervivencia es yo cuido lo mío, territorial. Entonces regresamos a un ámbito muy primitivo. Pero porque al final yo creo que no es pelear contra el ego, sino es encontrar cómo el ego se vuelve esa herramienta que al final el ego no es malo ni bueno, simplemente tiene extremos negativos. Un extremo negativo es el autoritarismo, cuando yo quiero imponer de que o pensás como yo, no estás en lo correcto. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Si estamos hablando de que los mayas crearon el calendario. Hoy estamos en qué fecha. ¿Es correcto o es incorrecto? Es lo que hablábamos de la silla blanca. Si un daltónico la ve azul, ¿será que es correcto o es incorrecto? Ha habido un gran problema y eso también lo aprendí en la conferencia que tuve con el doctor Mario Alonso Puig. ¿Conociste al doctor? Lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, que era la conferencia ahí en la ciudad de Guatemala. Y fue increíble cuando él comienza a hablar de la parte anatómica del cerebro humano. Y hace rato yo también lo tenía, pero como que me terminó de convencer ese concepto del ego. Y es, nuestro cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el lógico y el racional, el derecho es el artístico, el emocional. Pero el problema es que el cerebro izquierdo siempre le quiere buscar lógica a las situaciones. Cuando no le encuentro lógica, hay dos opciones: o lo descarto o quiero imponer mi lógica. Si nosotros queremos imponer la lógica, es cuando yo les contaba la historia tanto a tu hermano como a ti. Él mismo cuenta, este doctor Mario Alonso lo cuenta en un podcast, y él dice que se encuentra un amigo buscando algo. Él le dice, ¿y qué estás buscando? Y estaba de noche en un lugar muy oscuro donde solo había luz en un lugar. Y estaba buscando alrededor de la luz. Y le dice, mira, estoy buscando mis llaves. Wow, ¿y las perdiste por acá? No, pero es que aquí hay luz. Entonces el tema es que a veces buscamos donde solo conocemos, pero se nos olvida que hay un mundo de tanto conocimiento. Es lo que hablamos de Petén. Petén tiene tanta mística que lo que hace falta es más conocimiento. Pero cuando no conozco, como hoy lo que quiero es tener control, el momento de no conocer me hace sentir vulnerable, y nos han vendido que la vulnerabilidad es debilidad. Queremos pelear con el ego, pero al final no es pelear con el ego, es entender que la vulnerabilidad y la diversidad puede llegar a ser una ventaja competitiva. Entonces, basado en eso, muchas veces el dinero oculta control, el poder oculta control, porque si no, no me siento validado. Y aquí viene una verdad brutal bien interesante, que hablando con la inteligencia artificial y a través de todos los argumentos que hemos estado discutiendo, comenzamos a entender que el ser humano no toma decisiones por lógica, toma decisiones por evitar un dolor, por obtener un placer o por sentimiento de validación. Y eso es un gran problema que tenemos en Latinoamérica. Estamos queriendo complacer a los demás, y ese perfeccionismo es como le quedó bien a todos. Y lo que estamos nosotros tratando de inculcar a través de la conciencia es que busquemos la excelencia, y la excelencia al final, para poderle decir a la audiencia, es cómo te quedas bien a ti mismo o a ti misma. Entonces ese es uno de los casos más importantes que aquí les quiero dejar sobre la mesa, y es, yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo lo correcto o incorrecto, sino sencillamente es, todos somos valiosos. Y Henry Ford lo decía, si tú crees que puedes o crees que no puedes, en las dos tienes razón. ¿Qué crees? Y por eso les decía hoy en la conferencia, influencia es hacerle creer a los demás lo que tú crees. La pregunta más importante es, ¿qué crees? Entonces, regresando al ego y al miedo, cuando yo siento que estoy fuera de control, me siento invalidado. Entonces, yo quiero imponer mi autoritarismo, pero ¿de qué me sirve imponer? Y es lo que decía también Carlos en su momento. O sea, si yo no me llevo nada del conocimiento de la conferencia, se me olvidó. Claro. ¿Qué voy a poner en práctica? Entonces, muchas veces el tema del ego es poder entender de que sí, el síndrome del impostor todos lo tenemos, pero el problema no es si caemos o no caemos, todos caemos. El problema es qué herramientas tienes para salirlo más rápido. Regresamos a la sincronicidad, al enfoque. El ego es porque en ese momento yo quiero pelear porque yo quiero demostrar que puedo. Y es un tema primitivo. Porque tu opinión no puede ser válida y la mía también, aunque sean contrarias. Al final es como muchas veces decimos, ¿quién me dijo que la definición inmodificable de algo es esa? Entonces, cuando comenzamos a discutir, vayámonos al caso de la leche. Hace mucho tiempo
la leche se llegaba a dejar en la puerta en un como six pack de botellas de vidrio. Yo no me recuerdo si lo vivió o no, pero ¿quién iba a decir que ahora tenías leche en Tetra Pak, en pouch o lo que quieras? Es porque va evolucionando la necesidad del ser humano. Todo evoluciona excepto el ser humano, pero sí evolucionamos, lo que pasa es que no somos conscientes. Y esa inconsciencia es donde el ego se levanta, porque el ego va a salir a defender primitivamente cómo cuidar tu espacio, porque conscientemente creemos que somos validados por lo que tenemos alrededor y no por lo que somos. Regresamos al filósofo estoico, donde al final lo que decimos es, para yo poder crecer como ser humano, creo que si no estoy mal también lo decía Carl Jung, la única manera de crecer como ser humano es empezándose. Y ahí está la clave. Y ese es el gran esfuerzo, ¿verdad? O sea, difundir conciencia. Y esto es parte pues de esta conversación, de este podcast, de que comencemos a explorar y a debatir sobre estos conceptos que a veces toman tiempo, que no es tan fácil. Yo no creo que haya una verdad absoluta. Como dices, te puedes aproximar a la verdad. La verdad no sé si sea como el sol, que te puedes acercar, pero no la puedes tocar. O sea, te vas a ir acercando y entendiendo el sistema solar como por anillos, el conocimiento, pues se va haciendo cada vez más interesante, pero llega un momento que solo te acercas a la verdad. Nunca habrá una verdad sola absoluta, pero tenemos ese perjuicio de que partimos del supuesto que tenemos la razón y no queremos debatir ideas. O sea, el ego en Guatemala sí juega un rol bastante perjudicial, porque vemos de que no hay madurez de diálogo, no hay madurez de debate, no hay madurez de ideas, y eso crea constantemente confrontación. Y si nosotros queremos un país más unido, más en armonía, como dijiste hoy, tenemos que hacerlo todos juntos, porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es precisamente lo que nos mueve en este esfuerzo de Tiquín, es generar país, generar comunidad, generar patria, porque Guatemala vale la pena. Y Guatemala creo que es un país precioso, es un país con tantas bendiciones que vale la pena cultivarlo y vale la pena trabajarlo todos juntos. Pero yo pienso, como estábamos hablando hoy, que el inicio de todo eso es la generación de conciencia y la generación de educación. Pero tenemos un reto grande. Un reto bien grande. ¿Será que la gente, o sea, cómo empieza todo ese esfuerzo para transformar una cultura? Regreso otra vez a Mario Alonso. Me parece excepcional lo que mencionas, porque creo que yo sí creo que sí hay una oportunidad bien grande. Creo que la gente sí lo puede hacer. Lo que pasa es que no estamos preparados para. Y este Mario Alonso mencionaba, yo también defendía de que la verdad absoluta no existe, porque al final es pura cuestión de interpretación. Él decía, la verdad absoluta sí existe. Lo que pasa es que el ser humano no tiene la capacidad para interpretarla. También es interesante, habría que verlo. Creo que es debatible. Pero creo que eso que mencionabas, la gente cree que debatir es pelear y discutir es bueno, porque salen muy buenas ideas. Y es lo que hablabas de la síntesis. Idea a idea, crecimiento de una idea más poderosa. Pero el problema otra vez, regreso a ser persona, está de moda, porque lo que no hay hoy es conexión, porque yo solo interpreto lo que estás haciendo, porque yo te veo y según la sumatoria de imágenes que me estoy haciendo en mi cabeza, yo construí una historia, pero no la validé. Entonces, yo veo a alguien que de repente le está yendo bien, o yo veo a alguien que no está haciendo lo que yo haría, lo primero que genera son prejuicios. Y el problema del prejuicio es que inmediatamente le pones una etiqueta según tu hemisferio izquierdo del cerebro y lo das por real, porque casualmente el cerebro no tiene la capacidad de separar ficción de realidad. Cuando yo comienzo a hacer esa alusión, interpreto y me la creo, se volvió realidad. Pero entonces lo interesante es, como no hay una buena conexión y vamos muy rápido, ese síndrome de la cabra loca, mi viejo tiene un libro, La loca de la casa se llama. Y precisamente el libro de La loca de la casa lo que habla es ese proceso donde yo comienzo a interpretar mis propias situaciones. Todo lo que has hablado desde Coca Corre Reyes, desde que comenzamos a conectar el proceso de los filósofos estoicos, de Back to Basics, del ego, es una falta de conocimiento de nosotros como seres humanos. Claro que impacta la educación, claro que impacta la seguridad, por supuesto. Pero lo que voy yo es, muchas veces le exigimos afuera que me den lo que yo puedo salir a hacer, pero no tengo el valor porque en el fondo tengo miedo. Entonces, si tengo miedo, lo exijo de afuera, pero realmente está dentro de mí. Y en eso que mencionas, en algún lado leí de que percepción es realidad, y en el libro Power of Now dice de que nosotros no somos nuestros pensamientos, o sea, nosotros los observamos y nosotros deberíamos de tener la capacidad de separarnos y poder verlos y poder elegir nuestros pensamientos correctos, y eso se hace a través de un proceso de conciencia, de saber reconocer qué pensamientos son míos, qué pensamientos son impuestos, qué pensamientos vienen de la cultura, y en base a elección
ya personal de cada pensamiento, tomas una postura y generas tu sistema de creencias propio, ya no originado, digamos, de distintas fuentes. Y ese es el camino, digamos, hacia el despertar, el camino a la conciencia. Y en el libro del doctor Mario Alonso Puig, en ese proceso, cuando vas caminando y aproximándote a la verdad, van habiendo etapas de bloqueos, etapas bonitas donde creces y donde etapas donde tal vez te estancas y luego vuelves a crecer. Él le llama a eso la zona breakdown. No sé si te recuerdas. No la tenía monitoreada, pero interesantísimo. Que es la zona breakdown, que dice de que el verdadero despertar o la verdadera sobrenaturalidad ocurre afuera de la zona breakdown, no ocurre dentro. O sea, hay que salir. O sea, tenemos que superarla y tenemos que pasarla. Y mientras más oscuro se pone la noche, más cerca estamos de ver el amanecer, y es cuando normalmente más miedo nos da. Y el miedo es un tema intrínseco del humano por un instinto de supervivencia. Entonces, una de las formas, decía este libro, de superar los obstáculos es superar la mayor cantidad de miedos, porque en la medida que superas más ciclos de miedo, más oportunidad tienes de ver cosas sobrenaturales, y ahí posiblemente se vincule el concepto de sincronicidad, porque comienzas a ir como de etapa en etapa, de gloria en gloria, de pantalla. Yo siempre creo que la vida a veces es como una suerte de pantalla Mario Bros. Literalmente, donde vas abriendo caminos del mundo, sí. Nuevamente trayendo aquí a la etapa de los mayas y a la etapa de la conciencia que estamos promoviendo y que estamos difundiendo. Los mayas entendieron el mundo en niveles de conciencia. Ellos le llamaron en esa época pues el inframundo, el mundo terrenal, digamos, y una estructura superior, y inclusive lo pusieron con números. No recuerdo si era el 7, el 9 y el 13, donde ellos tenían un sistema numérico que validaba esos números esos estados de conciencia. Y a esos estados de conciencia inclusive le pusieron colores. Por eso nosotros cuando hicimos el jaguar, que está ahí colocado en el aeropuerto, tiene una orientación correcta donde está la boca del jaguar viendo hacia el oeste, que es de donde vienen los turistas, y viendo hacia el amanecer. Y tiene los colores del Popol Vuh. Y se hizo ahí una ceremonia maya en donde hicimos una manifestación. Imagínate qué poderoso esto, porque yo creo de verdad en la energía y en la conciencia. Hicimos ahí una manifestación donde dijimos, por favor, que este departamento se convierta en un centro de conciencia y en un centro turístico que venga a generarle gratificación sana a todo el mundo. Eso sí, que las personas que vengan a este departamento lo hagan de una manera entendida, consciente, responsable y en sostenibilidad, para que el crecimiento turístico que se dé en Petén sea sano y que sea sostenible y que no pues sea perjudicial para nuestro ecosistema. Entonces, va evolucionando ese tema como de conciencia, y eso está en el libro de Joe Dispenza, donde él habla sobre lo que muchos dicen, el poder de la atracción. Esa energía que tienes, porque la energía es materia al final. Por supuesto. Y esa materia entra al campo cuántico y comienza a atraer personas y frecuencias de la misma similitud, y comienzan a generarse pues varias místicas. Wow. Que eso ocurra, digamos, es creo que la tarea, decía Noam Chomsky, el deber de los intelectuales. O sea, la academia, los intelectuales, a quienes nos gusta posiblemente un poquito la lectura, nuestra responsabilidad es difundirlo, decirlo, escribirlo, comunicarlo, porque los intelectuales tienen un rol en el mundo. Y yo veo ahí pues también tu interés en querer multiplicar conocimiento, en querer multiplicar conciencia, pensamientos, para tener un mundo mejor y despertar ese pensamiento crítico, ¿no? Wow. Creo que dije un montón. No, súper interesante. Mira, yo creo que me pasó y traigo a colación otra vez a Eduardo y al equipo de Common Consulting que tenemos desde México en varios países. Lo que está haciendo es construyendo esta consultoría para poder construir empresas adecuadas para el mundo. Pero cuando hablamos de esos conceptos, comenzamos a hablar del liderazgo transformador, cuando comenzamos a conectar en ese mundo de la física cuántica, comenzamos a hablar de la metafísica. Pero cuando llegamos a un nivel tan arriba, que a mí me parece apasionante, a veces perdemos a gente en el camino porque no tienen el nivel y la capacidad para poderlo absorber. No es que no
el nivel, no la capacidad, porque la capacidad la tiene que preparar, que si lo quiere entender. Pero precisamente algo que yo les discutía a ellos es cómo vamos haciendo los distintos niveles. Y yo mucho tiempo he utilizado la analogía también de Mario Bros. Y no solo en el tema de mundos, sino en el tema también de que cuando hablamos de Mario Bros 1, por ejemplo, la pantalla va caminando y vas jugando y brincas tubos, saltas precipicios, hay animalitos, hay malos y demás. Y tenés que ir brincando, saltando encima de los obstáculos, pero el problema es cuando yo les digo, ¿qué pasa si luego contra un tubo verde y ahí me quedo parado? ¿Qué sucede? Y la gente me dice, nada, no es cierto. ¿Qué pasa en la pantalla? Y al final la pantalla se acerca a la pantalla negra y se te puede acabar el tiempo o te puede presionar la pantalla negra contra el tubo, que es el obstáculo. Así funciona la vida. La vida al final, aunque hayan obstáculos, precipicios, situaciones, monstruos, miedos, como querrás llamarlo, el fin principal es que sigamos desbloqueando nuevos niveles. Y pareciera ser que los niveles es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hasta el mismo Mario Bros nos dijo, hay maneras en que te puedes pasar del 1 al 4 o del 4 al 8. Pero va a depender qué tanta capacidad tengas de conciencia de poder atraer esa sincronicidad que te abra el camino. Entonces, parte de lo que yo quiero hablar el día de hoy con los adolescentes aquí de parte de Tikín, con todo el grupo, es, estamos en un mundo tan tecnológico, donde la tecnología se ha vuelto parte de nuestra vida. Y lo mencionabas, ese sistema operativo que estamos trabajando. Y esta línea de las 4 A's proviene de Susana Rodríguez, una de las consultoras de Common, donde comenzamos a buscar una parte más aterrizada en el ser humano. ¿Por qué hago la mención? Porque cuando hablamos de la parte cuántica, la parte metafísica, a veces suele suceder que decir, no, hombre, te me fuiste, compadre. O sea, ya estás en otro nivel donde te tengo que traer de regreso. Depende con quién estés hablando, donde puedes llegar a despertar esos niveles de conciencia y cómo te convertís en un multiplicador o conector para jalar gente. ¿Por qué es tan importante esto para mí? Porque lo que yo les quiero hablar en la tarde es ese sistema operativo personal, ese SOP. Y el sistema operativo personal está basado en 5 elementos. Las 4 A's y la intuición. ¿Cuáles son las 4 A's? Autoestima, autorrespeto, autodisciplina, autorresponsabilidad y autodisciplina. Y esto va amarrado a la intuición, que es lo que te mencionaba. La intuición es esa voz, llámalo la voz de Dios, la voz de mística, la voz superior, quien querrás, pero sigue siendo algo que en el fondo Luis Pedro, Alex, Diego, muchas personas pues tienen esas situaciones donde te dice, esto no es correcto, o esto sí es bueno, o esto es lo que yo quiero, o esto es lo que me gusta. Y es esa parte sensorial. Pero esa brecha que hay entre poder hablar de cuántica y metafísica, que es sensorial, y regresamos a la base principal, si no tengo la capacidad de aprender a sentir, pues muchas veces los caminos no sé cuáles son. Entonces, ¿por qué regreso al sistema operativo personal? Porque si yo tengo una buena autoestima, es qué pienso de mí. Si tengo un buen autorrespeto, es cómo me hablo a mí. Si tengo una buena autorresponsabilidad, es cómo impacto a la gente que tengo alrededor y cómo realmente yo sé que mis acciones tienen una reacción. Y por último, la autodisciplina. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar? Y la intuición se vuelve la brújula. Entonces hablamos del jaguar, el oeste. Yo hago muchas veces que agarro a las participantes y les digo, párense, cierren los ojos, giren y después les digo, señalen a dónde está el norte. Y la gente no tiene noción de dónde están los puntos cardinales. Vitales para la navegación, vitales para muchos temas astrofísicos. Pero cuando nos vamos a esos niveles, la gente no se siente preparada. Entonces, inmediatamente, cuando no me siento preparado, lo descarto. Claro. Hay 2 grandes aprendizajes de lo que estaban mencionando en el nivel de conciencia, de lo que hemos venido hablando es el cerebro descarta cuando no entiendo y el cerebro descarta cuando es muy simple. Pero a veces es bien simple y es bien obvio, pero no lo hacemos. Porque autoestima es vital. O sea, la autoestima de Petén es cómo me percibo yo como Petén. ¿Estoy peleando con Guate? ¿Estoy peleando con otros departamentos? ¿O soy parte de un ecosistema más grande? Segundo, el autorrespeto. Desde el punto de vista del autorrespeto es ¿cómo me hablo? ¿Cómo hablo de Petén? ¿Hablo de Petén como localista, decir yo soy lo mejor y todos los demás son malos? ¿O soy muy bueno, parte de algo mejor? Porque que estemos abriéndole las puertas al mundo, claro, a Petén, no es que yo quiera pelear, es que quiero ser una parte más de lo que te mencionaba. ¿Y qué pasa si hay un Tikín por departamento en Guatemala? Imagínate. Y otra vez regreso, la gente me dice, hablemos de la selección de Guatemala, hablemos de los Juegos Olímpicos, hablemos de un montón de cosas que nos hacen soñar. Y por eso me encanta el deporte, porque el deporte une. El deporte lo que hace es traer a colación situaciones donde se nos olvidan las ideologías. Estaba escuchando en algún momento, si no estoy mal, en la época de Nixon, hubo un problema entre China y Estados Unidos. Estaba en la época de la Guerra Fría, China aliado estratégico de Rusia.
Y en ese momento Estados Unidos y China no tenían conversaciones porque se miraba como ellos son de ellos y nosotros somos de nosotros. Pero en algún momento, a través del equipo de ping-pong, llega el equipo de ping-pong de China a Japón a una competencia y comienzan a hablar para decir por qué el equipo de Estados Unidos no llegaba a China. Entonces viene Nixon y dicen, buenísimo, si vas a recibir a mi equipo de ping-pong, ¿por qué no te mando una vez al secretario de Estado? Entonces viene el secretario de Estado de China y dice, wow, nunca habíamos visto que a través del deporte se usara de una manera tan estratégica y diplomática para abrir canales donde creíamos que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque otra vez vuelvo a decir, el gran problema del ego es nosotros, ellos. ¿Por qué hay separación? ¿Por qué nosotros y ellos? ¿Por qué no abrimos el campo para que seamos nosotros más grandes? Pero el ego lo que me permite es, capaz me quitan mi lugar. Pero el problema de eso, otra vez caigo en venta, Luis Pedro. Creemos que el pastel es de un solo tamaño, pero el pastel se puede cocinar más grande. Y pensemos en un pastel de boda gigantesca donde tenga millones de niveles. No, Diego, es que eso es imposible. Y traigo a otro amigo mío, Mahatma Gandhi. Todo es imposible hasta que alguien lo hace. Entonces, wow. Imagínate un abogado dando cursos en ventas que es invitado a diferentes países a hacer esto. Es imposible hasta que alguien lo hace. Pero yo tengo algo diferente que los demás, no. Simplemente tengo bien puestos los audífonos, como digo yo. Es tomar decisiones en el fin de... Hay un sueño más grande que nosotros mismos, que para mí ese es el inicio de la conciencia, de gozarnos esta vida, en querer dejar un mundo mejor. Claro. Pues se pone bien interesante. Y la vida es eso, la vida es súper interesante cuando adoptas esta filosofía de vida de abundancia. Exactamente. Y cuando te percibes a ti mismo como esa persona que multiplica, que pues tú vienes aquí a Petén, más que todo con la única intención pues también de compartir con tu experiencia y tu comunicación con más peteneros. Vas a estar en el programa de la academia, estuviste con emprendedores locales y yo verdaderamente te lo quiero agradecer. Por favor. Como decías, si más guatemaltecos hiciéramos eso que está dentro de nuestro alcance, los mismos estoicos lo dijeron, o sea, no se preocupen por aquellas cosas que ustedes no pueden controlar, ocúpense de lo que ustedes pueden hacer. O sea, lo que nosotros podemos hacer, pues es lo que está a nuestro alcance. Y el hecho que tú hayas venido acá, pues yo verdaderamente lo agradezco mucho y sobre todo con los chicos de la academia, porque este es un programa en el cual nosotros tenemos de momento clases gratuitas de básquetbol en el parque que financia Tiquín, una red de coaches para que personas de todo el departamento, más que todo aquí el área central, pues vayan a recibir sus lecciones de básquetbol. ¿Y qué nos comenzamos a dar cuenta ahí? Y por eso pues es importante hablar de todo este tema de la conciencia, es de que hoy en día, por tanta saturación de ruido y saturación de información, los chicos estaban conectados al TikTok, al Facebook, al Instagram. Había niños con problemas de obesidad porque ellos estaban encerrados en su casa y no estaban practicando deporte. El programa de la academia lo que comenzó a generar como un efecto que no estaba mapeado al inicio era de que más niños de distintas zonas de aquí de Flores que tenían esos problemas se comenzaron a interesar y comenzaron a involucrarse en la academia y todos los hábitos perjudiciales que tenían en el exceso de tecnología los comenzaron a dejar a un lado y hoy en día le dan más prioridad a su entreno de básquetbol, en donde hay niños de 4 años a 18 años y se ha logrado vencer la ansiedad, logrado vencer la obesidad infantil. Los niños tienen más comunidad, sensación, todo eso que transmite el deporte y eso se ha convertido en incluso un atractivo turístico de la isla de Flores. Los turistas vienen y se compran sus snacks en la tienda y se sientan a ver el entreno de básquetbol. O sea, son cosas que va provocando como por interés compuesto. Comienzas con una cosita y cuando sientes no sabes hacia dónde va. Y ahora hablamos con la del Valle y le enseñamos este programa. La del Valle, a través de su Centro de Innovación Social, se interesó en este modelo que puede ser replicable, como dices, en muchas partes de Guatemala, cumpliendo eso que dices de que Tiquín, ¿por qué no pensar en más centros de Guatemala? Ahora bien, ese programa, lo que estamos ahora trabajando, es de que se puede hacer a través de una red de intelectuales. Con sociólogos, con antropólogos, con abogados, con economistas, con administradores de empresas, para que la formación ya no solo sea deportiva, sino que sea transversal y tengan formación en idiomas, en nutrición, en varios componentes de la vida para que la educación de estos jóvenes vaya creciendo de manera integrada, de manera que sean jóvenes que tengan un mayor conocimiento y pensamiento crítico y puedan en consecuencia enfrentar el mundo con mayores herramientas.
Y para eso estamos con la ilusión de crear un centro de alto rendimiento. Buenísimo. Entonces, el joven vendría al centro de alto rendimiento con 4 o 5 años, se le haría un examen físico, educativo y demás, y en función de las habilidades que cada niño vaya generando, se le va a destinar al área deportiva a la cual sea más idónea y sea más capaz. Porque ¿qué nos ha pasado? De repente sí tenemos niños en la academia pero el básquetbol tal vez no sea su deporte favorito, pero sí lo puede hacer el remo. Claro. O lo puede hacer el boxeo. Ya viste nuestro gran atleta Lester Martínez, que está en los número 10 de todo el mundo. Y los iremos monitoreando para culminar el proceso a los 18 años con el ingreso a la universidad para que estas personas puedan estudiar una carrera, esta carrera los edifique, los transforme y puedan luego trabajar y ingresar al ecosistema empresarial, generar valor y crear todo ese petén del futuro. Impresionante, increíble, la verdad. Lo que estamos haciendo, y parte de tu charla, por eso es tan importante, porque obedece a toda esta mística que se está creando de manera orgánica, Diego. O sea, esto solo va como que en la... Dejándolo fluir. Y yo me quedo, por eso había dado ese énfasis como de ese tema de la energía, porque cuando las cosas verdaderamente se hacen con corazón y vienen del alma y vienen con pasión, porque nosotros verdaderamente le metemos a esta organización nuestra pasión, nuestra energía, nuestro tiempo, no nos representa ingresos, al contrario, representa recursos para todos quienes estamos de una u otra manera involucrados en tiempo y en recursos con esto, pues nos ha llevado a lugares que nosotros no habíamos imaginado. Y todo eso se va dando. Y eso es energía y es también conciencia. Y el hecho que estés acá, pues también. No, es maravilloso. Y me trae a colación cómo lo cuentas. Y ese hilo conductor creo que es bien importante. Hay un filósofo muy reconocido a nivel internacional que se llama Tyrion Lannister, que salía en Juego de Tronos. Sí, no lo conocí. Pero este compadre en una parte de la serie lo aprendí con un argentino en el Congreso Industrial, precisamente. Estaba este argentino y comienza a contar y a decir de que pone un fragmento de la escena y dice: los pueblos no se unen por riqueza, los pueblos no se unen por ejércitos, los pueblos no se unen por tierra. Lo que une a un gran pueblo es el poder de una buena historia. Y eso es algo que se nos olvida. El poder de las historias es maravilloso porque tú te estás comprando la historia y somos la historia que nos contamos. Si Petén se comienza a contar esta historia y si te pones a pensar, ese es el efecto dominó que buscaríamos a través de la sincronicidad para el desarrollo de una buena Latinoamérica, empezando en una cancha de básquetbol. Imagínate. Pero el problema es eso, que en el momento que comenzamos a decir otra vez, eso es imposible. Regresamos a lo mismo de antes. Y a mí lo que me encanta es, en algún momento estaba la discusión con algunos consultores y yo ponía un comentario que decía: tener una empresa es tener una guardería de adultos. Y empieza la discusión de si es cierto o no es cierto. Y está bien, pueden haber muchas percepciones, pero al final no sé si es cierto o no es cierto, sino el fin principal es cómo nos ha ido deformando la vida. En el sentido de que cuando yo estaba en un curso de la Universidad de los Andes, me decía el catedrático: ¿cuál es tu deformación académica? Yo pensé que se había equivocado. Decía: ¿cómo así, Jesús? Porque se llamaba Jesús, decía en Chucho. No sé, tu deformación académica. ¿Qué estudié? Sí, tu deformación académica. Decía: ¿pero por qué me está diciendo esto? Y le dije: soy abogado. Dice: el problema es que de repente estudias y comienzas a pensar como abogado. De repente estudias y piensas como politólogo. Claro. De repente piensas como solo Petén. Pero ¿qué hay más allá? Entonces lo que comenzamos a decir es: los niños tienen una capacidad impresionante y un nivel de conciencia de manera inconsciente. Pero vamos haciendo los adultos y nos comenzamos a deformar por la localidad, por la realidad, por la educación o la falta de educación o recursos. Y tu realidad se convierte en esa realidad absoluta. El nivel de conciencia requiere aceptar que las realidades son distintas. Y por eso yo cerraba la conferencia de hoy. Algo que mencionó Alan Tenio, y ojalá lo podamos traer algún día aquí a Petén también. Lo invitamos ya, sí. Lo invitamos a que venga Alan y está totalmente interesado. Me parece, venir. Lo voy a comentar porque buen cuate, pero él me enseñó que la fórmula de la felicidad es actitud más gratitud. Y eso para mí es vital. Cuando ves a niños que sueltan tecnología y dejan malos hábitos por querer ir a conectar, a recrearse, a educarse y a hacer deporte, ¿por qué los niños son distintos a los adultos? Porque en el fondo ya sabemos todo. Mentira. No sabemos nada. Y algo que le puedo decir a toda la audiencia: por favor,
que la curiosidad sea algo que ustedes construyan, porque entre más conocimiento consumimos, por más que suene aquí como que sabemos mucho, mentira, no sabemos nada. Y eso creo que es lo más importante, lo aprendí en el Jiu-Jitsu y lo mencionaba hoy, y es el Jita Kyurei, que habla del bien común, y el Shoshin, la mentalidad de aprendiz. Para mí eso es como yo quiero buscar mi bienestar, pero el fin no justifica los medios. Que yo esté bien no significa que te pase encima. Jita Kyurei, bien común, yo no puedo pasarle encima a la gente. Quiero alcanzar mi bienestar, pero ¿cómo lo hago? En un ecosistema controlado de normas de convivencia. Y el Shoshin es siempre tener esa mentalidad de aprendiz donde todos los días puedo aprender algo. Sí, como bien decía Sócrates, ¿verdad? O sea, cada vez que sé más me doy cuenta que sé menos, o como un dicho que dice, es reducido, mientras más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Y efectivamente, uno no sabe nada, o sea, uno solo te das cuenta que eres un ignorante en la vida, y esa curiosidad que decía Albert Einstein, pues se te va despertando y te va haciendo un poquito más de conocimiento, pero te das cuenta que solo sabes pues una milésima del mundo, y con esa milésima haces mucho. Por supuesto. Pero entonces es lo que vuelvo a decir, lo que regresamos es a la conexión, porque si con esa milésima haces mucho y sumamos lo que 8,000 millones de personas en el mundo saben y conectamos, imagínate el potencial que tenemos. Regresamos al interés compuesto. Ahí es donde aplica con los seres humanos. ¿Qué pasaría si todos los que estuvieron en la conferencia el día de hoy ayudan a una persona? Vinieron 50 personas. Cada persona ayuda a una. Ayudaron a 50 con el fin principal de que ayuden a alguien más. Comienza un efecto dominó donde es exponencial, espero. El tema es salgamos de mí para entrar en el nosotros, pero tengo que entender quién soy, qué quiero, pero al final no le tengo que pasar encima a la gente. Entonces yo, como les decía, cadena de favores. Si alguien de aquí de la audiencia algo les llamó la atención, algo les gustó, páguennos exclusivamente con 2 monedas. Primero denle like, que lógicamente es importante. Pero lo segundo es compártanlo, o si algo les generó valor, compártanlo o ayuden a 3 personas. Cualquier cosa, cualquier ayuda. ¿Por qué? Con el único motivo de que cuando ayuden a esas personas, pídanle a cada una de esas personas que ayude a otras 3 personas y veamos hasta dónde llega el efecto de la cadena de favores. De eso se trata. El problema es que yo quiero lo mío, primitivo, no, aquí solo es mío. Es más bonito, como decía ese proveedor africano que les mencioné, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, vayamos en equipo. Ay, qué bonito, y gracias, Diego, por tu tiempo, y le dejo ese reto a la audiencia, ese reto de hacer un favor, una acción, una gratitud a su vecino, a su amigo, a su mamá, a su papá, a quien usted tenga a un lado, y porque los únicos responsables de sacar este país adelante somos nosotros, los guatemaltecos. Espero que este podcast y esta conversación haya sido de valor. Revisen los libros, revisen un poquito de los autores, de lo que se habló, y nuevamente nosotros somos seres comunes, guatemaltecos, que nos apasiona este país, y que nos encontró la vida, Diego, porque yo te he aprendido mucho, y creo que eres una persona que le agrega mucho valor, no solo a Guatemala, porque ahora ya nos vamos a salir, ya no Guatemala, el mundo, ¿por qué no pensar el mundo, pensar toda la humanidad, pensar que este universo es tan grande que podemos darle una gota de felicidad? Tú sabes, yo lo practico. Cuando yo viajo, trato de bendecir a la mayor cantidad de personas que puedo, porque eso se lo aprendí a un turista que vino acá. Estaba acá y me dijo, yo vengo con la misión de bendecir gente. Y yo lo acompañé y me dijo, voy a bendecir al del tuk-tuk. Y le pagaba más de lo que pues el tuk-tuk le cobraba. Anduvo repartiendo allá en San Miguel con todos los guías, invitó a los de la tiendita y dijo, yo cuando voy de viaje mi misión es llevar abundancia al mundo. Y eso pues son las cositas que el turismo a veces también crea, y me queda esa sensación. Así que comparta este podcast, comparta este contenido, visite Petén. Claro, vénganse a esta tierra tan linda. Y esto es un esfuerzo nuevamente de Tiquín, y gracias a Diego. ¿Tienes algo más que decir? No, pues muchísimas gracias. La verdad que me encanta mucho y me recuerda mucho lo que decía Víctor Coopers de la frase de la Madre Teresa de Calcuta, es que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta más feliz o tenga una mejor versión de sí mismo. Entonces lo interesante es eso de que podemos llegar a ser esos seres de multiplicación, y creo que lo que mencionabas y le digo a la audiencia es, si les gustó algo, créanme lo que también lo tienes, porque lo que más me encanta a mí es que cuando lo ves en mí es porque está en ti. Entonces al final es momento de creer que Guatemala es un país espectacular, que Centroamérica es una región gigantesca, que Latinoamérica podemos llegar a unirnos y ser mucho más potentes. Y sí, en efecto, pensemos en el mundo donde nos vamos a ir posicionando, y empieza una persona a la vez.
Así que esto es lo bonito de la tecnología, esto es lo bonito de estos programas, que nos permite llegar a muchas más personas, y no es masificación, esa es tarea de ustedes. Así que de verdad, para mí es un honor estar acá. Yo insisto que el tema de la contribución y esta parte de ayudar abre la puerta a ese Dharma que va a regresar. Y dato curioso, como te lo mencionaba, no necesariamente regresa uno, puede regresar alguien más, y ese alguien más comienza a generar esas bendiciones que mencionas, donde comienza a tener más sentido el poder vivir como loco en este mundo, sobre todo divirtiéndonos siendo adultos. Así que, Luispedro, muchísimas gracias, de verdad, gracias a Tiquín, gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirlos. Gracias, Luispedro, por abrir las puertas. Gracias a todos, bendiciones.